Al fin tenemos la lista de 26 convocados por el USMNT para el Mundial de Qatar. Y cuando faltan muy poquitas semanas hay que hacer hambre. Vamos a analizarla. Esto es MLS. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Se ha hecho eterna, Rubén, la espera, pero por fin estamos haciendo este vídeo, estamos hablando de lo que es la convocatoria. 26 jugadores se lleva al final Berhalter, ha utilizado todos los cupos que te permite utilizar la FIFA, te podías llevar 23, 24, 25, 26, se lleva a los 26. Va con todo el USMNT, me vais a perdonar, eso sí, la luz que tengo, pero hoy no dispongo de foco, pero bueno, aún así vamos a analizar bien este roster de 26 jugadores. Como tú dices, se lleva Berhalter todos los jugadores que se puede llevar, el número máximo, y aún así tenemos alguna ausencia destacada. Es verdad que lo hemos hablado tú y yo fuera de cámara, y no hay tantísimas sorpresas, pero sí que hay alguna que merece la pena analizar. Vamos a repasar por posiciones, empezando por la portería, donde los elegidos son Ethan Horvath, St. Johnson y Matt Turner. Aquí sorprende la ausencia de Zack Steffen, que no solo parecía que tenía su puesto asegurado en la lista de cara al Mundial hace apenas un año, sino que yo creo que hace un año, Pablo, por tomar como referencia, partía como incluso titular. Creo que era el portero titular de la selección, ahora mismo no ha entrado ni siquiera en lista y desde luego va a ser una decepción bastante grande. Recordemos que era segundo portero del Manchester City, ahora ya en segunda en el Middlesbrough, si no me equivoco. Y a pesar de tener esa constancia, ¿no?, en la participación en los minutos, no le ha valido para ir al Mundial. Con esta elección, con este roster en la portería, cabría esperar, ¿no, Pablo?, que Matt Turner fuera titular, pero yo ahora mismo, viendo que hemos cambiado tanto en esta posición, ya no me atrevo a vaticinar nada. Bueno, en la rueda de prensa, las preguntas que le hicieron a Berhalter ayer, él lo dijo, que lo normal es que sea Matt Turner. No lo dijo claro porque al final pueden pasar mil historias, pero el titular es Matt Turner. Pero con lo que decía Rubén me hacía pensar cómo cambian las cosas en un año, lo claro que estaba que Zack Steffen iba a ser el portero titular de Estados Unidos en este Mundial, y lo que cambian las cosas. Justo se va a un equipo de segunda inglesa para asegurarse ese puesto que prácticamente ya lo tenía asegurado siendo suplente en el City, se va y por cosas de la vida no entra ni siquiera entre los tres porteros. Es curioso porque no es que se haya ido y no juega en el Middlesbrough, es que juega. Entonces, si era indiscutible y encima el portero titular, siendo segundo portero suplentísimo del brasileño Ederson en el City, era el titular de Berhalter, yo empecé a escuchar rumores de que ha podido pasar. Algo pasa, algo extradeportivo. No lo sabemos, desde aquí no os vamos a dar ninguna exclusiva, no lo sabemos. Pero bueno, si vosotros sabéis algo, si pensáis algo, el cómo le ha cambiado la vida a Zack Steffen. Pero bueno, vamos con los que han sido elegidos. Como tú has dicho, Rubén, Matt Turner apunta a ser el titular. St. Johnson, el portero titular de muchos años en New York City, campeón el año pasado de la MLS Cup, seguramente vaya para tercer portero. Y Ethan Horvath, que lo está haciendo muy bien también en Inglaterra, seguramente apunta a ser el segundo portero. Podemos hablar un poquito de Slonina si quieres, pero al final sabemos que no es cosa de que no se cuente con Slonina. Slonina seguramente entre en el siguiente ciclo, en el del Mundial de 2026. Exacto, como comentas, por poner un último apunte, creo que el único que podía entrar un poquito en el debate, aparte de estos tres, y Zack Steffen, que ya lo hemos comentado, era Gaga Slonina, que podría entrar como tercer portero. Tú y yo ya lo hemos comentado en algún podcast, en algún directo, en algún vídeo que hemos hecho, que era nuestra opción, o al menos es la mía. Creo que merece la pena que entrara ya en este ciclo como mínimo para mí también. Ganar un poquito de peso, lo que es todo lo que implica viajar con el equipo mundial, ¿no? Empezar a participar, y aunque no sea teniendo minutos en el campo, pero bueno, ha decidido apostar por experiencia, sobre todo, la verdad, porque son tres porteros bastante experimentados, aunque no son especialmente mayores, y Slonina tendrá que esperar su oportunidad en el próximo mundial. No obstante, yo, Pablo, aparte de lo de Zack Steffen, y aquí vamos también a jugar un poquito a ser seleccionadores, me parece una buena lista. Yo creo que hubiera llevado a Steffen antes que a St. Johnson, pero me parece bastante coherente. Yo también, en los porteros estoy de acuerdo. Si te parece, Rubén, vamos con los centrales y los laterales, es decir, con los defensas. Aquí se ha llevado a 5 laterales y a 4 defensas centrales. Los citamos, bueno, los vais a estar viendo en pantalla conforme los vayamos diciendo, pero en el eje central, Zimmerman y Aaron Long, que apuntan a ser los titulares, Tim Ream y Cameron Carter-Vickers, que apuntan a ser los suplentes en esta pareja de centrales. Luego se lleva como lateral a Serginho Dest, se lleva a Shaq Moore. Cuidado con Shaq Moore, que pasó del Tenerife a Nashville y cae en MLS y se va al Mundial directo.
Y luego también tenemos a Anthony Robinson, no puede fallar Jedi en ese lateral izquierdo. Joe Scally, que se lo estaba ganando, está siendo uno de los mejores laterales derechos de la Bundesliga desde que llegó del New York City al Gladbach. Y luego va de André Jedlin, donde André Jedlin, que va a ser el único que repita, el único mundialista que ya ha sido mundialista de esta lista, también ha caído en MLS, en Inter Miami, y mira, se ha ganado igual que Shaq Moore el derecho a estar en un mundial. Y bueno, yendo por posiciones, en el caso de los centrales, recordemos que Miles Robinson, que venía siendo titular en las últimas convocatorias, en los últimos partidos de la selección, terminó lesionándose y perdiéndose este mundial tristemente, porque ya había hecho una muy buena pareja, de hecho con Walker Zimmerman, que yo creo que se erige en esta lista como el gran mariscal y el único fijo, ¿no?, el gran capitán de esa defensa. Sorprende quizá la presencia de Tim Ream, un jugador que, por lo que se detecta en redes, el aficionado del US Men's National Team le tiene muy alta estima. Es un jugador que gusta mucho en el US Men's National Team. Recordemos que ahora está en la Premier con el Fulham, jugando bastante bien, de hecho. Entonces, sorprende, pero a la vez alegra, ¿no? Ver un jugador además muy veterano que creo que le puede aportar bastante al equipo. Y bueno, por seguir con los centrales, quizá la ausencia de John Brooks, de Mark McKenzie podrían ser sorprendentes, aunque quizá no tanto. Yo creo que más o menos teníamos claro que no iban a entrar, pero volvemos a lo mismo, una lista bastante coherente en la que los nombres que faltan quizá no eran tan evidentes, ¿no? Después, por comentar que tenemos la polivalencia de Joe Scally, que sabemos que es lateral, pero alguna vez ha jugado como central y no lo ha hecho mal. Y luego lo que tú dices, aparte otros 4 laterales, que la verdad es que nos deja esa posición bastante bien cubierta. Luego, Pablo, repasaremos un poquito el 11 que nosotros dibujaríamos y el que creemos que dibujará Berhalter, pero aquí hay bastante juego, ¿no? Con el tema de que Dest pueda jugar en las dos posiciones, desde luego, creo que es una posición bastante cubierta en el US Men's National Team. Sí, da juego no solo porque pueda ser suplente de Anthony Robinson en el lateral izquierdo. Si a Anthony Robinson le pasa algo, pues tienes un seguro de vida como es el Niño Dest. Sino también lo que te puede aportar Dest como extremo, que yo creo que también se juega un poquito con eso. Al final, Dest es polivalencia pura, tanto en lateral derecho como lateral izquierdo, como extremo derecho, como extremo izquierdo. Te sirve para un roto y un descosido. Y bueno, sí, luego hablaremos de la alineación, pero a priori todo apunta que es Dest, Anthony Robinson, pero ya lo hablaremos luego. Pero por ver ausencias un poquito, sí que es verdad que se han quedado por el camino Reggie Cannon, por ejemplo, en los laterales. Hablabas tú antes de centrales, pero en laterales yo diría Reggie Cannon. Llama bastante la atención cómo le ha cambiado la vida en un año, porque era un fijo en todas las convocatorias y muchas veces titular con Dest por la izquierda cuando Anthony Robinson por lesiones no había ido. Y luego en la izquierda, pues George Bello y Sam Vines, ¿no?, que salieron de MLS a Europa seguramente buscando eso. George Bello, que salió al Hertha de Berlín, Sam Vines, que salió al Antwerp de Bélgica, los dos jugando muy bien y muchos minutos, y no les ha dado ese salto a Europa para llegar a este Mundial. Entonces, lo que hablamos, lo que va a ser toda esta lista, ¿no? Cómo cambia todo en un año, en menos de un año. No obstante, es una alegría, ¿no?, ver que también se han quedado fuera jugadores de esta talla, ¿no?, porque significa que hay un buen fondo de armario y que siempre va a haber una alternativa en el US Men's National Team, porque además muchos de estos jugadores son jóvenes. En el caso de Ricky Cannon, de Mark McKenzie, al final George Bello, también son jugadores jóvenes que pueden entrar en el siguiente ciclo, que pueden estar en los planes de Berhalter y pueden participar en los siguientes torneos. Entonces, también es una alegría, ¿no?, ver que están esas alternativas, aunque tristemente para ellos se van a quedar sin una gran cita como es el Mundial. Pasando a los centrocampistas, aquí sí que tenemos bastante juego y tenemos bastante que hablar, Pablo, porque creo que hay, lo primero es una posición en la que hay varias alturas, entonces habrá que ver dónde colocamos a cada uno, y después lo más curioso y lo primero que quiero comentar es que Brendan Aronson entra en esta clasificación. Como podéis ver, el US Men's National Team lo ha comunicado la lista por posiciones, y a Brendan Aronson lo han metido con los centrocampistas, aun sabiendo que juega bastante a menudo como extremo, ¿no? Parece que en el Leeds también está jugando bastante media punta, pero bueno, como mínimo sorprende. Completan esta lista de centrocampistas Kellyn Acosta, Tyler Adams, Luca de la Torre, Weston McKennie, Yunus Musa y Cristian Roldán. Yo destacaría, Pablo, que pese a que jugamos, o el US Men's National Team juega con 4-3-3, hay un montón de jugadores que pueden ser mediocentros, porque Tyler Adams y Kellyn Acosta son mediocentros, Yunus puede jugar de mediocentro, Luca de la Torre incluso podría jugar de mediocentro, Cristian Roldán, aunque cada vez juega más adelantado, también ha participado alguna vez como mediocentro. Entonces, no todos estos van a ser mediocentros, pero choca, ¿no?, que tengamos tantos jugadores que puedan participar en la base. Weston McKennie también es un poquito el ejemplo, aunque este sí que es un interior de más recorrido, pero choca, ¿no?, ver que tenemos tantos jugadores que puedan venir a la base. Sí, aún así, el sistema ideal para este tipo de jugadores es el 4-3-3. Al final, Tyler Adams, su posición perfecta, su mejor posición, de hecho es uno de los mejores en la Premier League en su año de debut en Inglaterra, en esa posición, en la de centrocampista defensivo, ¿no?, ahí haciendo de cierre en un 4-3-3.
apunta a ser titular, evidentemente. Y bueno, luego por delante pues tenemos jugadores como McKennie, como Yunus, que seguramente ya me dirás tú, pero McKennie, Yunus, Aronson se van a repartir ese pastel de 2 posiciones por delante de Tyler Adams. Luego evidentemente pues Cristian Roldán, Kellyn Acosta apunta a ser ese sustituto de Tyler Adams en la base de ese centro del campo, ¿no? Cristian Roldán, que es un auténtico pulmón, me alegro un montón de que entre en la lista porque hacen falta jugadores así, auténticos guerreros. Seguramente sea, pues eso, suplente en uno de los dos hombres de arriba del centro del campo, ¿no? Por delante de Tyler Adams. Luca de la Torre también seguramente está siendo suplentísimo en el Celta de Vigo. Al final llega del Heracles, ¿no? De los Países Bajos a una liga como la Liga Española, pues de momento le está costando, pero se gana ese premio. Yo creo que es un centro del campo bastante completo, en el que seguramente no llame la atención ninguna ausencia. Al final podemos hablar... Sí que es verdad que si nos ponemos románticos podemos hablar de Gianluca Busio, ¿no? Cuando salió de Sporting Kansas City, que parecía que iba a comerse el mundo. Bueno, de hecho, empezó a comerse el mundo en la Serie A, ser uno de los mejores en su posición en el regreso del Venecia a la Serie A, pero bueno, luego ha descendido a la Serie B y él ha decidido quedarse. No entendemos muy bien por qué, pero bueno, el Venezia le ha convertido en uno de sus hombres clave, entonces él ha decidido quedarse con el proyecto, a pesar de que eso seguramente le haya provocado que se pierda el Mundial. Pero después de Busio no sabría yo quién decirte en el centro del campo. Bueno, como ausencia quizá la de Josh Mihailovic. El tema es que como ya sabíamos, ¿no? Ya conocíamos que no iba a estar en lista porque más o menos lo dejó caer Mihailovic, que había hablado con Berhalter y que no contaba con él para este torneo. No nos sorprende, pero sí que es verdad que es un hombre que podía haber estado encima de la mesa como interior, quizá un poco más ofensivo, porque al final tú miras los centrocampistas que se va a Berhalter y aparte de Brendan Aronson, que es un media punta por naturaleza, al menos en sus últimos tiempos en el Leeds, el resto de centrocampistas o bien son defensivos o bien son más de base, ¿no? De campo propio, de venir a recibir y no tanto de recibir por detrás de los puntas y poder dar ese último pase. Entonces hubiera sido un nombre diferente, pero bueno, ya te digo, como sabíamos que no iba a ir, tampoco sorprende. Yo creo que queda un 11 bastante, una convocatoria bastante buena. Y el tema de Aronson a mí me tiene un poquito despistado, porque ya te digo, siendo media punta, no termino de verlo como interior en el equipo de Berhalter y más sabiendo lo que quiere Berhalter en ese centro del campo. Y sí que se podría colar en la lista de extremos, que como ahora vamos a ver, ya hay 4, con lo cual me tiene un poquito despistado qué planes tiene Berhalter para Brendan Aronson, porque pasando a los delanteros, tenemos 4 extremos, que son Jordan Morris, Christian Pulisic, Gio Reyna y Tim Weah. Con 4 extremos parece difícil que Aronson se cuele en esa posición. Y luego ya por terminar de pasar terminar de repasar los atacantes, tenemos como delanteros centro a Jesús Ferreira, a Josh Sargent y a Haji Wright. Creo, Pablo, que lo primero que habría que comentar aquí, creo que la ausencia más destacada de la lista, el nombre que más nos falta en esta lista, que es Ricardo Pepi, que pensábamos que no llegaría, al final cambió de equipo, cambió de liga, cambió de contexto, empezó a volver a jugar bien, a marcar goles y al final no le ha dado tiempo. No sé qué ha pasado aquí, pero a mí como mínimo me ha sorprendido. Yo creo que es la gran baja, la gran sorpresa de la lista, seguramente. Incluso creo que deja lo de Zack Stephen en una anécdota. Al final lo de Zack Stephen te puede llamar la atención, puedes pensar que hay algo más, pero lo de Pepi es tan extraño porque sobre todo me remonto a la última lista completa de jugadores europeos y de MLS, en la que Pepi nada más que llevaba 3 goles en un par de partidos, o sea, acababa de empezar su regreso a su buen estado de forma, ¿no? Que nos dio una vez en Dallas en MLS. Y Berhalter le dio como ese caramelito, ¿no? De decir, tú vas por delante de jugadores como Wright, de jugadores como Pifok, te llevo a ti, ¿no? Que lo estás haciendo bien para que sepas que si sigues así, tú vas a estar en el Mundial. Ha seguido así y no está en el Mundial. Entonces, Berhalter lo decía antes de que saliera el roster, tuvo que hacer una serie de videollamadas en las que daba alegrías y disgustos, y no me quiero imaginar cómo ha tenido que ser esa videollamada. Porque estoy seguro de que Pepi, cuando recibe la videollamada de Berhalter, dice, sí, soy uno de ellos. No sé cómo ha tenido que ser esa llamada, pero ha tenido que ser tremenda. Porque no tiene explicación. Es que al final, por la irrupción que tuvo Pepi en MLS, también en el US Men National Team, en el que parecía que se había hecho totalmente con el puesto de delantero centro titular, pintaba jugador histórico, y sigue teniendo pinta de jugador histórico en la selección. Pero ya perderte ese primer mundial es un palo, porque no hay tantos al final, y jugar un mundial menos de lo que tú podrías haber jugado en tu trayectoria
quieras que no, le tiene que pesar seguro. Aquí está claro que los que le han ganado la partida son Haji Wright y Josh Sargent. Yo creo que en el caso de Sargent, el hecho de jugar en Inglaterra, en un fútbol quizá un poquito más competitivo, ha afectado, ¿no? Porque creo que Berhalter pensará que está más preparado para competir contra los mejores. Y en el caso de Haji Wright, es verdad que juega en Turquía, que es un fútbol menos competitivo seguramente incluso que la liga neerlandesa en la que está ahora Ricardo Pepi, pero es que está jugando bastante bien, está metiendo muchos goles. Entonces yo creo que por estado de forma también tenía sentido. Yo creo que me hubiera dejado a Wright en casa para meter a Pepi un poquito, incluso aunque solo sea como lo de Slonina, por meterle en dinámica, por entrar ya con el grupo, por ir a un mundial, porque al final es un jugador al que hay que cuidar de cara al futuro. Y sin embargo, a Haji Wright no creo que tenga tantísimo recorrido en la selección. Yo sinceramente me hubiera llevado a Pepi, porque encima su estado de forma actual era muy bueno. Entonces me cuesta un poquito entender esta decisión, seguramente es la más controvertida y a mí me cuesta encontrar una explicación. Después en las bandas, por hablar de ausencias, bueno, siguiendo con el delantero centro, que esto es una cosa que hemos hablado tú y yo, Pablo, podríamos hablar de Matthew Hoppe, de Daniel Dike, pero es que al final son jugadores que ya teníamos claro que no iban a ir, simplemente por comentar lo que tú me decías, ¿no? Qué pena. Que ni siquiera podamos debatir sobre ellos, porque eran jugadores que hace un año estaban perfectamente en el debate y que ahora mismo no nos sorprende, y es una pena que no nos sorprenda que no estén. Es que aquí hay muchas cosas que analizar. O sea, antes de pasar a las ausencias, tú estabas diciendo lo de Haji Wright. Yo voy a dar mi opinión. Yo me hubiera dejado en casa Sargent, porque al final creo que un perfil como el de Haji Wright o el de Pifok, a uno de los dos te lo tenías que llevar. Es verdad que tienen menos recorrido en la selección, pero un Fernando Llorente, como en su día España se llevó al Mundial de 2010, yo creo que es un perfil que te tienes que llevar, y es ese perfil que te da Pifok o Haji Wright, de aguantar más el balón, de ser un buen cabeceador, de que cuando necesites poner centros o necesites jugar a eso, pues tienes a esos dos, a Pifok o a Wright. Se ha llevado a Wright esta vez. Sí que para mí debería haber sido Sargent, porque al final Pepi, no sé si te pasa, pero me da esa sensación de, y pasa en muy pocos jugadores, de jugador de partidos grandes, de escenarios grandes, jugador con estrella. Lo demostró recién debutado en los MLS Cup Playoffs contra Seattle Sounders, lo demostró ahí, no sé, jugador con estrella, lo demostró en su debut con el USMNT también. Jugadores de esos que yo creo que en torneos así necesitas, y más cuando lo está haciendo bien. No es que digas lo está haciendo mal pero tiene estrella, no, lo está haciendo bien y parece que tiene estrella. Entonces eso por esa parte. En cuanto a las ausencias, lo que dices tú, por mencionarles, porque al final nadie los esperaba, pero qué pena, otra vez, cómo cambia todo en un año, en menos de un año. Matthew Hoppe, que cuando estaba en el Schalke apuntaba a ser uno de los jóvenes de la hornada de oro del USMNT, y al final se ha quedado de momento en absolutamente nada. No está siendo ni titular en el Middlesbrough, que a veces está jugando con el filial del Middlesbrough incluso, entonces un poco feo por esa parte. Y luego Daryl Dike, ¿no? Las lesiones, porque apuntaba a haber dejado a Wright y a Pifok como una anécdota, ¿no? Porque apuntaba a que ese sitio y a que ese perfil era para él, y tampoco. Y bueno, yo te iba a lanzar una pregunta, Rubén, antes de que vayamos con la alineación y todo eso, que es, ¿quién es para ti el titular? Porque para mí, digo, ¿quién crees tú que va a poner Berhalter? Porque yo, viendo a Berhalter y la confianza que le tiene a Sargent, creo que va a ser Sargent, incluso por encima de Ferreira. El que va a jugar el primer partido contra Inglaterra, creo que es. Yo ahí voy a hacer un poquito de trampa, porque creo que el titular ahora mismo sería Jesús Ferreira, pero aún así me mojo, entre comillas, diciendo que no creo que el delantero centro titular de los 3 partidos, en caso de que nos juguemos algo en todos los partidos, es decir, si no es que está clasificado y puede rotar, si se juega algo en cada partido, creo que el delantero centro no va a ser el mismo. Creo que va a probar un par, pero para mí el que parte ahora como favorito creo que es Jesús Ferreira. Pues Rubén, si te parece, acabamos este vídeo, ya llevamos unos 20 minutos casi. Vamos con la alineación, ¿no? Lo que creemos, vamos a formar entre los dos una alineación ideal y luego la que creemos que va a hacer Berhalter, por no dar 3 alineaciones. Sí, yo creo que nos vamos a ir de poquito aquí tú y yo. Me parece que vamos a estar de acuerdo en casi todo, porque voy repasando y me corriges tú si digo algo que no estás de acuerdo. En portería, aparte de Matt Turner, que ya lo hemos comentado, yo creo que los defensas a priori deberían ser, déjame que repase, Walker Zimmerman y Aaron Long, aunque Aaron Long, sí. Tengo entendido que a los aficionados del US National Team no les convence demasiado, pero creo que será esta la... Sorprende, una línea defensiva 100% MLS, pero creo que va a ser así. Sí. Creo que jugará en derecha Dest, en izquierda Jedi, como mediocentro Tyler Adams, interiores para Musa y Weston McKennie. Esto es lo difícil, ¿eh?
Teniendo en cuenta que se ha llevado... Es que Aronson para mí no puede estar fuera del 11. Pero ¿crees Ni que, de broma. ¿crees que se deja a Musa o a McKennie fuera? Es que tampoco, lo creo. Mi apuesta es Tyler Adams, Yunus Musa y Weston McKennie. Sí, la mía también. Y luego arriba, ya te digo, yo pondría a Pulisic, Reina, evidentemente si están sanos, y arriba yo creo que de momento Jesús Ferreira, pero te compraría también lo de Sargent. Sí, para mí yo la compro. Para mí haría un cambio para mi 11 ideal, que sería que a Aronson lo tienes que meter como sea, a Yunus también y a McKennie también. Entonces... ¿Te dejas fuera Tyler Adams? No, pondría a Tyler Adams, pero a lo mejor sí que confiaría en la figura de falso 9 de Gio Reyna, que lo ha hecho alguna que otra vez. Por la izquierda Pulisic y por la derecha Aronson, que es como está jugando en el Leeds y lo está haciendo espectacularmente bien. Pero claro, entonces ¿para qué te llevas 3 delanteros? Para que miren a Gio Reyna, que no es 9, jugar del banquillo. No tiene ningún sentido. Yo eso lo descartaría, sí. No, eso lo descarto completamente. Esa sería mi alineación ideal, pero te compro la tuya porque quitando ese cambio es la mía también. Entonces me da un poco de pena, pero Aronson seguramente vaya a ser ese... Espero que no sea el Silva del Mundial de 2010, que no jugó ni un solo minuto con España. Espero que sea ese jugador número 12 que en todos los partidos entre, que tenga una titularidad en fase de grupos, que si lo hace muy bien se gane la titularidad si se pasa en octavos. Espero que sea eso. Seguramente el rol sea el de jugador número 12. Si me lo compras, Pablo, y ya cerramos con esto, yo creo que Aronson, que al final creo que le hemos dedicado tiempo porque es una figura muy especial en todo el US Men's National Team, creo que va a ser el primero en entrar, tanto si hay un problema o hay que hacer un cambio en extremos, como en el centro del campo, al menos en los interiores, no en el medio centro, pero sí en los interiores. Sí, desde luego. Sea cual sea la yo vacante. creo que... Sí, sin duda, el jugador número 12. Y cuando haya alguna baja, entran en la titularidad 100%. Yo creo que va a ser así. Y porque Yunus yo creo que no puede faltar en el medio centro. Y ya por cerrar, si te parece, ¿qué es lo que creemos que va a hacer Berhalter? Yo creo que es muy parecido a lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Si me permites, yo creo que va a ser Turner en portería, Dest y Anthony Robinson en izquierda, también Aaron Long y Zimmerman, Tyler Adams, McKennie y Yunus Musa. Y realmente me estoy dando cuenta que la alineación va a ser exactamente la misma. Sí. Así que Pulisic, por la derecha Reina. Ojo Tim Weah, que nos lo estamos dejando, pero confío mucho en él, pero yo creo que aún así va a ser Gio Reyna. Y arriba, yo insisto, creo que va con Sargent en el primer partido. Y luego, evidentemente, también variará en función del planteamiento del rival y de lo que quiera conseguir. Sabemos que, por proponer variantes, puede jugar Serginho Dest como lateral izquierdo y entrar de André Yedlin en la derecha. Sabemos que, bueno, si tiene que entrar Brendan Aronson, Musa puede jugar también en medio centro, Aronson puede jugar una banda y Reina arriba, que decir, al final hay variantes que aplicará el seleccionador en función seguro de cada partido. Nosotros hemos dado un 11 ideal, pero luego evidentemente cada planteamiento variará los nombres, ¿no? Los jugadores elegidos, no tanto el sistema, pero sí los nombres seguramente. No obstante, nosotros dejamos ahí nuestra apuesta. Ahora queremos saber lo que opináis vosotros. Decidnos lo que pensáis de la lista, si creéis que ha habido alguna ausencia, algún jugador que os hubierais llevado, algún jugador que no os convenza de la lista o si os gusta. Dadnos también vuestro 11 o el 11 que creéis que va a poner Berhalter. Sabéis que siempre os leemos aquí en los comentarios, también en Twitter si queréis debatir con nosotros, @estosMLS, y os esperamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver dadle un like si os ha gustado, esperad muchos más porque ahora se viene el Mundial y hablaremos de Canadá, iremos repasando toda la actualidad del US Men's National Team y evidentemente ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.